este claustro. De tal manera de que me voy a permitir compartir pantalla para mostrarles algo que les preparé para esta oportunidad, y entonces me gustaría sustentarme en esta presentación para poder ordenar las ideas y asimismo ordenar un poco también la conversación que podamos sostener posteriormente. Entonces, se me escucha bien y me parece que están todos viendo la pantalla que estoy mostrando. Ok, buenas tardes a todos, a todas. Es muy grato verlos, verlas y poder compartir este espacio de reflexión, de diálogo en torno a un proceso que está en marcha en este proceso, en este momento, que es el proceso de reforma de estatutos, con algunas variaciones que vamos a explicar a continuación. Las ideas principales que voy a desarrollar en esta breve exposición de no más de 15 minutos es describir el momento actual del proceso de reforma, referir comentarios acerca del plebiscito que tenemos convocado, que está convocado para el próximo 1 de junio, y todo lo referido a votación electrónica y segmentación de la propuesta. Un poco para recordar, estos son del 1 al 9 los hitos que ha consignado el equipo metodológico y la comisión metodológica para desarrollar el proceso de reforma de estatutos en nuestra universidad. Entonces, nosotros si seguimos este camino, estamos en este momento en el paso 6 de socialización y difusión del proceso de reforma de estatutos, y estamos cerca al 1 de junio, tendríamos que desarrollar el plebiscito para validar los estatutos por la comunidad universitaria. Estos estatutos posteriormente serán enviados de acuerdo a este protocolo al Consejo Académico y a la Junta Directiva, y posteriormente es la Junta Directiva la que entrega ese documento al Ministerio de Educación. La estructura jurídica de la propuesta, muy brevemente, solamente para resaltar algunos aspectos, porque esto ya lo hemos explicado en otras oportunidades. Tiene 4 títulos la propuesta de estatuto de la comisión redactora. El título 1 sobre disposiciones generales con 2 párrafos, la naturaleza jurídica y domicilios de la universidad, y la misión y los principios con esos artículos que están señalados en la diapositiva. Después tenemos el título 2 del gobierno y organización de la universidad, y tiene 9 párrafos este título. El 1 es del gobierno universitario, después el párrafo 2 del Consejo Superior, el párrafo 3 del rector o rectora y párrafo 4 del Consejo Universitario. Los he puesto en color estos párrafos porque se van a someter a validación parcializada dentro del plebiscito que se va a realizar el 1 de junio y que voy a explicar posteriormente. Después tenemos el párrafo 5 con normas comunes a los integrantes del Consejo Superior y del Consejo Universitario, con esos artículos que están indicados. Después de la Contraloría, artículos 44 al 53, del prorector o prorectora, 54 al 56, de la Secretaría General, esos artículos que están indicados, y el párrafo 9 de la Fiscalía, artículos 62 y 63. El título 3 es del aseguramiento de la calidad y acreditación universitaria, con esos artículos que están señalados ahí. El título 4 de la gestión y la administración financiera, con los artículos 69 y 70, y después tenemos las disposiciones generales, que consigna los artículos 71 al 73, y finalmente las disposiciones transitorias, que consigna los artículos transitorios del primero al séptimo. ¿Cómo se va, cómo se va a realizar el proceso de votación y segmentación de la propuesta? Según el acuerdo de la Junta Directiva del 3 de mayo del 2021, la verdad es que este acuerdo, según la interpretación que le he dado, consigna dos alternativas. Una, yo creo que la Junta Directiva se puso en el caso de que no hubiera prórroga, y en tal caso definió lo siguiente en este acuerdo del 3 de mayo del 2021. Primero, que el plebiscito previamente fijado para el 18 de mayo se traslada al martes 1 de junio entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. Ese es el horario en que la comunidad universitaria va a poder participar en este proceso plebiscitario. Se va a desarrollar un solo plebiscito.
se va a consignar la propuesta de la comisión redactora de manera íntegra, sin modificaciones, pero el proceso de validación se va a segmentar. Y se va a segmentar en los siguientes criterios. Primero se va a definir aprobación o rechazo para el Consejo Superior, para todo lo que tiene que ver con la figura del rector, para el Consejo Universitario y después están todos los demás aspectos que consigna la propuesta. Esos serían los 4 elementos que estarían consignados en 4 votos distintos, es decir, el plebiscito que nosotros estamos desarrollando, que vamos a desarrollar, va a consignar 4 votos distintos para saber si uno aprueba o rechaza estos 4 párrafos que están indicados en el recuadro celeste. El Consejo Superior, la figura del rector, el Consejo Universitario y el resto de la propuesta. También la Junta Directiva ha definido en este acuerdo que si se rechaza uno o más de estos elementos que están señalados aquí, en circunstancia de no haber prórroga, la Junta Directiva no enviaría ninguna propuesta al Ministerio de Educación y se aplicaría el decreto con fuerza de ley número 4 de 2019. Y si se aprueban todas las propuestas, perdón, si se aprueban todas las propuestas, perdón, todos los segmentos del plebiscito, es decir, si se aprueba el Consejo Superior, si se aprueba el rector, si se aprueba lo que indica el Consejo Universitario y todo lo resto de la propuesta, la Junta Directiva se compromete a enviar esta propuesta al Ministerio de Educación. Esos son los acuerdos que ha acordado la Junta Directiva en circunstancias de que no haya prórroga por parte del Parlamento de un año más para entregar los estatutos de las universidades. Como decía, van a haber 4 votos. El voto 1 está redactado de la siguiente manera. Aprueba o rechaza el contenido del párrafo segundo del título segundo sobre el Consejo Superior de la propuesta de modificación a los estatutos de la Universidad del Biobío. Ese sería el primer voto que aparecería, digo, en el proceso de votación. El voto 1 que se refiere a la aprobación o rechazo del párrafo segundo referido al Consejo Superior que está incluido dentro del título segundo y que yo puse en color magenta en la diapositiva anterior. Eso sería el voto 1. El voto 2 dice aprueba o rechaza el contenido del párrafo tercero, el anterior era el segundo, del título segundo sobre el rector o rectora de la propuesta de modificación a los estatutos de la Universidad del Biobío. Eso sería lo que ustedes leerían en el voto 2 y en consecuencia habría que decidir si uno aprueba o rechaza el contenido de ese párrafo tercero correspondiente al título segundo y referido a la figura del rector o rectora de la universidad. En el voto 3 se lee, aprueba o rechaza el contenido del párrafo cuarto del título segundo sobre el Consejo Universitario de la propuesta de modificación a los estatutos de la Universidad del Biobío. De igual forma que en el caso anterior uno tiene entonces que decidir si aprueba o rechaza el contenido de este párrafo cuarto que está dentro del título segundo y que se refiere al Consejo Universitario de la propuesta de modificación a los estatutos de la Universidad del Biobío. Y finalmente el voto 4 que dice o se lee, aprueba o rechaza el contenido de las demás disposiciones de la propuesta de modificación a los estatutos de la Universidad del Biobío. De tal forma de que esta es la segmentación que la Junta Directiva ha definido para el plebiscito del día 1 de junio, de tal forma de que ustedes al ingresar a la plataforma de votación electrónica se van a encontrar con 4 votos para que puedan definir sus respectivas decisiones respecto de los mismos. Para graficarlo de manera mejor, tenemos el voto 1, que se refiere al Consejo Superior, en donde se puede aprobar, rechazar, votar blanco, votar nulo. El voto 2, que se refiere a la figura del rector, lo mismo. El voto 3, que se refiere al Consejo Universitario, es exactamente lo mismo. El voto 4, la propuesta de la comisión redactora, todo lo que no esté definido en estos votos 1, 2 y 3 sería el voto 4 y tendría las mismas alternativas. Si la comunidad define aprobar todos los títulos que están en el plebiscito, la Junta Directiva, como decía, se compromete a enviar esta propuesta al Ministerio de Educación.
Si no hay prórroga y se da la siguiente situación, que haya un rechazo para uno de estas cuatro posibilidades o segmentos y se rechaza uno, ya sea se rechaza la propuesta del Consejo Superior, o se rechaza la propuesta del rector, o se rechaza la propuesta del Consejo Universitario, o se rechaza todo lo que está en el resto del documento. En este caso yo he puesto que se rechaza el Consejo Universitario, y si no hay plazo de prórroga para presentar los estatutos al Mineduc, la Junta Directiva ha definido que no enviaría ninguna propuesta al Mineduc, sino que en la oportunidad que determine la ley se aplicaría el decreto con fuerza de ley número 4 de 2019. El acuerdo de la Junta Directiva también se lee que podría ocurrir una prórroga de un año. Y en tales circunstancias, entonces, ocurriría lo siguiente. Si se rechaza una de las alternativas, consignado a un aumento en el plazo para presentar los estatutos, ¿qué haría entonces? ¿Cómo se procedería en la reforma? Primero, si uno o más segmentos son rechazados y hay prórroga de un año, se convocará elección para constituir una tercera comisión. Se pueden presentar, dice el acuerdo, las personas que constituyeron la comisión redactora o comisión 2. La comisión 3 va a tener por misión entonces adecuar el o los segmentos rechazados en el plebiscito que vamos a desarrollar el 1 de junio, y los segmentos aprobados en el plebiscito anterior siguen validados y sin cambios, de tal forma de que una vez adecuados los segmentos el o los segmentos rechazados en el plebiscito del martes 1, se enviaría la propuesta al Ministerio de Educación. Una duda que ha emergido como consulta frecuente es quién envía la propuesta. Lo cierto que no es ni el coordinador, no es el rector, no es el consejo académico, sino que es la junta directiva, el único cuerpo colegiado mandatado por el actual estatuto vigente, que es el DFL1 del 89, para proponer cambios al estatuto orgánico de la universidad. Y es este cuerpo colegiado entonces el que envía o tiene la prerrogativa de enviar entonces el documento al Ministerio de Educación. El calendario del plebiscito tiene cuatro actuaciones que son las siguientes. Uno, la jornada de votación, que va a ser el 1 de junio entre las 9 de la mañana y las 16 horas. Aquí me equivoqué yo, perdón. 16 horas. Publicación de resultados provisorios. El mismo 1 de junio se van a publicar los resultados provisorios y se dispondrá de un día, dado los plazos, para realizar objeciones a los resultados provisorios, es decir, el 2 de junio de 2021. Y los resultados definitivos del plebiscito se van a proclamar el 3 de junio de 2021. Ese es el calendario que aparece en el decreto 2903, que convoca plebiscito y fija calendario. Y por parte de la coordinación se han programado 6 reuniones en claustros triestamentales, es decir, direccionados a toda la comunidad universitaria, entendida esta como constituida por académicos y académicas, administrativos y administrativas y estudiantes. De tal forma que estamos desarrollando esta sesión que aparece de 16 a 18 y tenemos mañana 3 sesiones en esos horarios, de 9 a 10 y media, de 11 y media a 1, de 15 a 16:30, y en recesos el lunes 24 de mayo entre las 3 y las 16:30 vamos a tener otro claustros, y el jueves 27 de mayo entre 15 y 16:30 vamos a tener una de las últimas actividades de difusión de la propuesta de estatutos. De tal forma de que yo les rogaría a ustedes que puedan socializar este calendario, porque la idea es ofrecer la mayor cantidad de alternativas para que quien no pueda en este horario pueda hacerlo en alguno de los horarios que están estipulados y que han sido publicados y enviados a toda la comunidad universitaria. Ese es el sentido de hacer esta serie de reuniones, para que la mayor parte de la comunidad esté informada acerca del proceso y la votación también pueda ser informada. Y les agradezco la atención, son esos los aspectos generales que quería informar. Quise hacer una exposición muy breve porque lo interesante es ahora escuchar consultas, dudas. Me acompañan los abogados asesores, de tal forma que todas las consultas de naturaleza jurídica yo las voy a direccionar a los abogados, y las otras consultas las podré responder yo sin ningún problema. Se ofrece la palabra.
Se ofrece la palabra para consultas, dudas, comentarios que quieran ustedes realizar. Hola, buenas. Mi nombre es Arturo Fernández, académico, Departamento de Física. Viendo la presentación me quedó una duda conforme a si es que el Congreso da una prórroga de 1 año para la entrega de los nuevos estatutos. Usted en su presentación señala que, de ser así, se conforma una tercera comisión que tendría la misión de adecuar los, entre comillas, contenidos rechazados en el plebiscito para después enviarse esa propuesta al Ministerio de Educación. Entonces mi pregunta va en el sentido de que la nueva eventual tercera comisión, lo que salga de esa tercera comisión, ¿no se va a plebiscitar nuevamente antes de ser enviado al Minedu? Mm, Gracias. gracias, Arturo, colega. Eh, no sé, Pablo, me gustaría que me ayudaras en esto porque no entendí, cuando leí yo el acuerdo, no entendí que pudiera haber un plebiscito, sino que como todo el resto del contenido del estatuto ya fue aprobado, la materia que fue rechazada se va a modificar, pero no entendí de la lectura del acuerdo si eso pasaba por un plebiscito previo. Yo creo que sí, pero quisiera que Pablo me pudiera ayudar en esto, Pablo 6. Hola, buenas tardes a todos y todas. Sí, efectivamente, los segmentos que fueron rechazados en el plebiscito, el acuerdo del Consejo y el nuevo reglamento que ya se dictó respecto de cómo llevar adelante el proceso, señala que se tiene que, esa parte en particular, o las partes, que pueden ser rechazadas varias, deben someterse a un nuevo procedimiento de elaboración de estatutos. O sea, se tiene que elegir una nueva comisión donde pueden participar también las personas que hubieran participado en la comisión 2, la comisión redactora, pero hay una nueva elección de esta comisión y ellos hacen un proceso igual que el proceso que se hizo antes, con esta, limitado sí ahora a las partes que hubieran sido rechazadas, y sí está contemplado no solamente que haya un plebiscito final, digamos, con la propuesta de redacción, sino además tienen que realizarse plebiscitos previos, plebiscitos parciales respecto de los distintos aspectos que se estén elaborando. Por lo tanto, y eso previo a tener, digamos, la propuesta completa para poder mandar la propuesta definitiva al ministerio. O sea, sí está contemplado, como digo, la parte que sea rechazada en el plebiscito el 1 de junio, tiene, y si es que además tenemos tiempo para hacerlo, tiene que ser sometida a un nuevo procedimiento de elaboración de estatuto muy similar al que se hizo ahora, pero ahora dejando claro que hay validaciones parciales previas y hay un plebiscito de salida también previo, y que las partes que hubieran sido aprobadas en el plebiscito del 1 de junio no se van a modificar, salvo que en la nueva elaboración, digamos, que sea necesario realizar ajustes con el resto del texto, porque obviamente el texto que se está proponiendo ahora tiene una concordancia, digamos, definida, que si alguna parte es rechazada y después es vuelta a elaborar, puede que haya que realizar ajustes, digamos, al resto del texto, sin obviamente modificar su fondo, pero para que el documento completo sea armónico. Pero eso sería, digamos, ese sería el procedimiento. Gracias, Pablo. Sigue ofrecida la palabra. Se ofrece la palabra para consultas o dudas. Señora Gilda, le está pidiendo la palabra, profesor. Adelante, Gilda. Gracias, don Gerardo. Hace una consulta, no tanto del procedimiento de lo que se está tratando, sino que para mí es una consulta que tengo como que nadie o sea, tengo una duda, digamos, que como que encuentro muchas respuestas que no son muy entendibles para mí. ¿Qué pasa si, por ejemplo, permítame, Álvaro, ¿puedes bajar un poco? No escucho nada. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el de los estatutos, hay una sección que no se aprueba y por lo tanto no se aprueban todos,
y no hay prórroga del gobierno, y nosotros entregamos, no entregamos nada, digamos, funcionamos por el DFL4. Según lo que eso es lo que yo no entiendo, porque muchos me dicen, no, si no hay problema, si después se puede arreglar, ¿ya? Pero ese después se puede arreglar, yo no lo entiendo, porque se puede arreglar cómo, o sea, si ha costado todo este tiempo, digamos, hacer algo distinto, ¿cómo se puede arreglar después del DFL4? Eso no lo entiendo y no sé cuánto se va a demorar, porque si se puede arreglar en 10 años más, o un cepo. Yo particularmente creo que va a estar muerta en 10 años más, entonces me gustaría saber realmente una respuesta más lógica o más, digamos, con más argumentos, que me diga si se nos vamos al DFL4, cuánto se demoraría hacer cambios, si realmente se podría hacer cambios y si realmente pueden pasar la eternidad y nunca se haga ni un cambio. No sé, esa es mi duda, no me no entiendo bien. Sí, Gina, no, yo te entiendo perfectamente bien. Eh, es una respuesta jurídica, sin embargo, antes de darle la palabra a Pablo, me gustaría hacer algún alcance. Yo creo que la aprobación del DFL4 tiene serias consecuencias para la universidad. Yo creo que es un estatuto primero que fue elaborado no participativamente. Se elaboró por los abogados asesores del Ministerio de Educación, de tal forma de que es un estatuto que no tiene ninguna participación por parte de las comunidades universitarias como punto uno, que es equivalente a lo que tenemos hoy día como estatuto, que fue impuesto en la década de los años 80 y todos sabemos que eso era en etapa de dictadura, de tal forma que es un poco un análogo el DFL4 al estatuto que tenemos hoy día en el sentido de que sería impuesto verticalmente hacia abajo y no con la participación de la comunidad universitaria, y ese es digo yo, el aspecto que yo creo que es el más negativo del DFL4. Por otro lado, si se aplica el DFL4, no se pueden hacer modificaciones al DFL4 impuesto que no sea a través de una ley, una nueva ley o un nuevo decreto con fuerza de ley que permita modificar ese DFL4. De tal forma de que de aplicarse el DFL4 se dejaría de lado toda la perspectiva de género que la comisión redactora intentó, digamos, a- eh, digamos, darle una visión transversal para la universidad, lo mismo que la perspectiva de inclusión en personas, con especial cuidado en personas con discapacidad. Lo mismo el tema de la prorrectoría, el prorrector no existe, ese DFL4. El DFL4 plantea que va a ser el Consejo Universitario el que va a tener que definir la estructura de la universidad de tal forma de que no existen facultades, no existen decanos, no existen departamentos, etc. Pero para que se acredite que lo que estoy diciendo en alguna medida es verdadero, pero para que se enfoque desde un punto de vista jurídico, me gustaría a mí darle la palabra a Pablo Seix para que él nos explique cuál es el procedimiento jurídico que debería seguirse si se impone el DFL4 y qué significaría poder modificar. Pablo, si eres tan gentil, por favor. Gracias, don Enrique. A ver, si no hay prórroga y la universidad no presenta una propuesta de estatutos al 5 de junio de este año, esos son los plazos, digamos. Si el 5 de junio del 2021 no está ingresado, por lo menos hasta el minuto de hoy, no está ingresado la propuesta de estatuto de la Universidad del Biobío, el día 6 de junio comienza a regir por el solo Ministerio de Ley el DFL4, y ese va a ser el estatuto de la universidad. O sea, la universidad va a tener un estatuto que va a ser ese. Ese va a ser nuestro estatuto de ahí para adelante. El DFL4 contempla la posibilidad de modificación, pero eso significa realizar todo el proceso de nuevo. O sea, lo único que dice el DFL4 respecto de la modificación de sus estatutos, que sería ese, a partir del 6 de junio, es eso, que el Consejo Universitario es el ente que tiene que llevar adelante, elaborar una propuesta de estatuto que tiene que ser aprobada por el Consejo Superior, en un procedimiento, dice, participativo, digamos, e inclusivo de parte de toda la comunidad universitaria,
y aprobado por el Consejo Superior, se envía al Ministerio para la modificación. Y ese va a ser el procedimiento en general para cualquier modificación que se quiera hacer del estatuto, porque como le digo, a partir del 6 de junio, si es que no hay prórroga, nosotros no presentamos ninguna propuesta al día 5, ese va a ser nuestro estatuto, de aquí para adelante. Ahora, el DFL4 es un estatuto bastante general, que en la mayoría de los casos lo único que hace es transcribir la ley de estatales, obviamente con redacción para que sea un estatuto de una universidad, pero que respecto de temas, digamos, más de detalle, o sea, es absolutamente general, y sobre temas de detalle no tiene. Por ejemplo, no queda claro quién va a aprobar la estructura de la universidad, porque en realidad las facultades que le da el DFL4 al Consejo Universitario específicamente no se refiere a la estructura de la universidad. Eso tendríamos que la universidad incorporarlo después en reglamento. Obliga a partir de la fecha del día 6 de junio a la universidad a realizar una serie de adaptaciones. De partida, el DFL4 va a tener que comenzar a regir con una parte del DFL4 y otra con el estatuto antiguo, porque hay partes, digamos, que vamos a tener que seguir rigiendo el estatuto antiguo, mientras se hacen todas estas adecuaciones. En cuanto a plazo, a partir del día 6 de junio la universidad va a tener que, como primera meta, tener que elegir su primer consejo universitario. El consejo universitario del DFL4 está integrado por 15 personas. El rector más 14 personas que son elegidas. De esas, 10 son académicos, 2 son administrativos y 2 son estudiantes. Y para proceder a hacer esa elección se tiene que dictar un reglamento. El DFL4 da 6 meses para realizar ese proceso. O sea, nos da 6 meses para tener instalado el Consejo Universitario. Y a partir de ahí tener 3 meses más para tener instalado el Consejo Superior. O sea, si empieza a regir el DFL4, a lo menos vamos a tener 9 meses para, en primer lugar, establecer los 2 cuerpos colegiados principales de la universidad. Y mientras tanto, nos seguiríamos rigiendo por nuestra normativa actual, incluida algunas partes del estatuto del DFL1, digamos, el DFL1 89, de nuestro estatuto actual. Por ejemplo, el DFL4 no establece un procedimiento de subrogación del rector. No establece quién es el subrogante del rector. Entonces yo voy a tener, para establecer si es que, quién es el subrogante del rector, me voy a tener que ir a la norma del DFL1, la actual, que señala que el subrogante del rector es en primer lugar el prorector o prorectora, y en segundo lugar el vicerrector académico o vicerrector académico. Esa norma no está en el DFL4, por lo tanto, yo voy a tener que, como le digo, empezar a hacer el encuadre de lo que no está especificado en el DFL4, voy a tener que hacerlo con el DFL1. Y a lo menos me voy a demorar 9 meses en tener instalado el buen universitario. Y de ahí para adelante, o sea, antes de 9 meses, no voy a poder pensar siquiera en empezar a hacer una modificación de estatuto. Porque la modificación de estatuto tiene que ser encabezada y elaborada por el Consejo Universitario, que obviamente el día 6 de junio no va a existir. Entonces, si quieren pensar en hacer una reforma al DFL4, voy a tener que plantearme en un horizonte de al menos 10 meses, 11 meses. O sea, voy a tener que empezar a hacer ese proceso, yo diría, el 2022. No, ya este año no va a ser. Y paralelamente a eso, tengo que adaptar, a partir del 6 de junio, tengo que empezar a adaptar toda mi reglamentación interna al nuevo estatuto. Porque, como le digo, el DFL4 es bastante genérico. Las atribuciones que se le otorgan al Consejo Universitario son muy genéricas, son las mismas que están en la ley, que no son muchas. Por lo tanto, voy a tener que quedarme con lo que tengo ahora, porque con la entrada en vigencia del DFL4, automáticamente, digamos, no hay obviamente los cargos actuales y nuestra estructura actual obviamente no desaparece. Va a seguir existiendo. El tema es que tengo que empezar a adaptarla para ver qué cosas sigue y qué no. Y eso lo tengo que ver ya, empezar a hacerlo a partir del 6 de junio. Esa es la... Ahora, horizonte de cuánto nos podemos demorar. Como le digo, en primer lugar, tengo que tener instalado algo en el universitario y tengo 9 meses. O sea, después de eso puedo pensar en modificar el estatuto, en lo que quiera modificarlo. Eso significa hacer un proceso más o menos como el que hicimos ahora, un proceso, digamos, con participación de todos los estamentos, que tiene que ser llevado adelante por el Consejo Universitario, que después tiene que ser aprobado por el Consejo Superior y después enviado
al Ministerio de Educación para que se le dé la tramitación que corresponda, o bien una ley, o bien un decreto con fuerza de ley. Porque en la modificación de los estatutos de las universidades estatales participa no solamente el gobierno de turno, participa también el Congreso. O sea, las propuestas que hacen, hay que entender que lo que hacen las comunidades es proponer una modificación de estatuto o proponer un estatuto nuevo. Es una propuesta que las comunidades universitarias le hacen al Estado de Chile, no al gobierno de turno, sino al Estado, porque es tanto el poder legislativo, con el Congreso, como el poder ejecutivo, los que tienen que intervenir para que eso, digamos, vea la luz. El Congreso, porque la propuesta, si el Congreso decide tramitarla como una ley, se le da la tramitación de una ley normal. Si el Ejecutivo lo que decide es pedirle al Congreso, que es lo que normalmente hace, que se le autorice a ellos dictar un decreto con fuerza de ley, que haría que el tema fuera más rápido, pero el Congreso igual tiene que autorizar al presidente o presidenta para que dicte ese decreto con fuerza de ley y apruebe esos estatutos. Entonces siempre hay intervención del Congreso, ¿no? Y esos tiempos, obviamente, nosotros no lo sabemos. Digamos, nosotros no los manejamos. Desde el momento en que se entrega la propuesta que sea al Ministerio de Educación, son ellos los que llevan adelante la tramitación siguiente. Por lo tanto, ahí, entre que nosotros entregamos la propuesta de modificación de estatuto, y eso vale también para la propuesta que podamos entregar ahora, y que vea la luz a través de una publicación en el diario oficial, que eso sí tiene que ser, sea decreto con fuerza de ley, sea ley, en ambos casos tiene que ser publicado en el diario oficial y ahí va a estar definitivamente dictado y validado, digamos, ese estatuto para la universidad. Como digo, que entreguemos al ministerio y vea la luz con la publicación en el diario oficial, ese tiempo nosotros no lo manejamos, no sabemos cuánto puede hacer. Pero ese es Gracias, el Pablo. cuadro, digamos, de situación. Gracias, Pablo. Tiene la palabra don Gerardo Quesada, después Bruno Vigor y Germán Huaca. Don Gerardo. Sí, agradecer a don Pablo por la aclaración, porque la comunidad ha expresado bastante duda frente a lo que plantea la señora Gilda. Yo quiero hacer dos consultas. Quiero saber, de alguna manera, qué órganos o qué personas realizaron la parcialización en estas cuatro partes que se nos va a consultar, por una parte. Eso es como una pregunta. La segunda pregunta es, ¿cómo se realizará esta votación parcializada? Yo lo tenía más o menos claro. Yo creo que yo voy a tener la posibilidad con entrar a la página una sola vez y voy a poder votar estas cuatro parcialidades al mismo tiempo, o sea, en el mismo ingreso de mi voto. O eso quiero que se me aclare, por favor. Gracias, don Gerardo. Respecto de la primera consulta, ¿qué órgano o personas segmentaron la propuesta? Sí, este fue un trabajo de la Junta Directiva, particularmente del presidente de la Junta, y la Junta Directiva en su conjunto. Y por supuesto el rector de la universidad. Eso es. ¿Cómo se realiza la votación segmentada? Es con un solo ingreso a la plataforma de votación y ahí van a aparecer los cuatro votos segmentados según se describía en la presentación. Se ingresa una sola vez a la plataforma y una vez que uno ingresa a la plataforma está el proceso completo con un solo ingreso. Eso es lo que entiendo, don Gerardo. Ok, muchas gracias. Gracias a usted. Tenía la Perdón, palabra... Enrique. Sí, Perdón. perdón. Marcelo Espinosa acá, me gustaría aclarar el tema porque Sí. no es correcto. El proceso de votación vía intranet se separa en 4 etapas de acuerdo a lo que ha mandatado en este caso la Junta Directiva. Por lo tanto, son 4 procesos de votación independientes, ¿ya? Por supuesto están dentro del contexto de la intranet, pero no es que ingresen una sola vez y puedan votar por los 4 de inmediato. Tienen que hacer el ciclo de votación por cada uno de ellos. Disculpe, eso significa, por ejemplo,
porque las experiencias que hemos tenido con la votación en línea, yo ingreso, me entregan después, tengo que tener 2 ventanas abiertas, por correo me van a dar unas coordenadas, qué sé yo, ingreso, voto. Voto una primera parte y después nuevamente voy a tener que ingresar de nuevo, esperar otras coordenadas, voy a tener que votar mi segundo voto o la segunda parte, voy a tener que salir, voy a tener que esperar que me den la tercera coordenada, voy a tener que votar la tercera parte o el tercer voto, salgo, me dan la cuarta coordenada, entro y eso voy a tener que hacer. Correcto. Oh, qué práctico, ¿ah? Gracias, Marcelo. Sin comentario, profesor. Gracias, no entendí así. Pero bueno, está el director de informática, no lo había visto, pero gracias por la aclaración, Marcelo. Sí, es complejo, pero bueno, es así el proceso. Así que, Bruno Vivor tenía la palabra, solicitaba la palabra, no sé si... Ligia Jaque tiene la palabra. Yo quiero preguntar, al momento de ir votando, ¿me va a aparecer lo que yo tengo que votar? ¿Me va a decir está de acuerdo o no está de acuerdo? O sea, explico. ¿Va a venir el artículo por el que yo tengo que votar o solamente me va a decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Porque hay mucha gente que no ha leído el estatuto, entonces no tiene idea de qué es lo que va a votar y podría votar cualquier cosa. Ujú. Yo entiendo, si me equivoco, Marcelo me corrige, que en cada voto segmentado van a estar las 4 alternativas, es decir, apruebo, rechazo, nulo, blanco. No sé si me equivoco, Marcelo. Sí, así es. Pero va a aparecer qué es lo que lo que dice el artículo que yo tengo que aprobar o rechazar o no. Esa es mi duda. El texto que va a aparecer es el que mostró Enrique en su presentación como título del proceso de votación. Obviamente no va a aparecer el cuerpo completo, porque para eso hay que leer el apartado que se va a votar en el documento de propuesta. Aquí solamente se presenta el llamado a votación para ese apartado en particular. Sí, no, y para el proceso de votación es fundamental que las personas lean, como dice Marcelo, los párrafos dentro del título segundo que se van a modificar, lean la propuesta que hay y vean si, y decidan si lo aprueban, lo rechazan o votan nulo o blanco. Pero es fundamental haber leído el estatuto para poder votar. Sí, que ofrecía la palabra. Don Enrique, ¿puedo? Adelante, sí, Sí, hola. adelante. Sí, yo tengo una duda si es que la eventualidad queda en plazo y se tiene que constituir una tercera comisión. ¿El alcance de esa comisión va a ser solo trabajar aquellos aspectos que ya han sido rechazados o su alcance también puede ser, por ejemplo, incluir, agregar nuevos títulos? Yo, según leo el acuerdo, se dedicaría solamente a adecuar, modificar lo que ha sido rechazado y adecuar aquellas, porque el estatuto, cuando uno lo mira de manera integral, tiene nexos entre los distintos títulos o entre algunos de ellos y los artículos dentro de esos títulos y dentro de los párrafos. Entonces, yo entiendo de que si se modifica uno de los segmentos, eso eventualmente podría tener repercusiones en el contenido de otro título o de otro párrafo, y ese título o párrafo también tendría que modificarse para que el estatuto como cuerpo íntegro no tenga discordancias de artículos entre sí. Sí, De tal no, forma de que... Sí, don diga. Enrique, no, yo me refería a que pueden existir títulos que no hayan sido incluidos en esta propuesta de estatuto y el alcance de la comisión redactora va a ser solo sobre estos apartados rechazados que estén vinculados o existe la posibilidad que se incluyan nuevos títulos. Yo entiendo que no existe la posibilidad de agregar títulos al estatuto propuesto, ¿eh? Okay. Por eso que se está sometiendo a plebiscito la propuesta de la comisión redactora.
Y la propuesta de la comisión redactora tiene 4 títulos. Yo de lo que entiendo del acuerdo es que no se podrían agregar más títulos, sino que hacer adecuaciones a los rechazados y desde los rechazados a los artículos que tengan alguna relación con ellos, o los títulos o los párrafos. Porque la Aló, idea, Enrique. y con esto termino, la idea del acuerdo y de la Junta es que la propuesta lo que no sea rechazado mantiene su validez como aprobada en el plebiscito del 1 de junio, por lo tanto no podría ser modificado sustantivamente. No sé, alguien pedía la palabra, Germán. Yo había pedido la palabra, no sé si me escuchas, Enrique. Bruno, sí, adelante, por favor. Vale. Lo que pasa es que tengo dos consultas. Una que tiene que ver con aspectos metodológicos. Cuando la comisión número 1 emite su informe y propone la metodología de trabajo para la comisión 2, establece claramente allí que la función de la comisión 2 va a ser redactar los estatutos a partir de la información que va a recabar desde las distintas instancias, ¿no? De manera participativa, como señala la ley. Entonces, algo que es fundamental para poder nosotros darnos cuenta y poder ratificar si efectivamente ese proceso se desarrolló, es contar con la trazabilidad del origen de la información que finalmente se consideró que se incorporó en los nuevos estatutos, como también aquella que no se incorporó. Y la verdad es que yo reviso las actas y he visto y no he llegado, entonces no sé si es que no he sabido buscar, pero sí es posible contar con esa trazabilidad y de qué forma habría que hacerlo, digamos. Esa es la duda que tengo. Y lo otro, precisar una cosa, más que una pregunta, es precisar algo, que se dijo acá de no aprobarse el estatuto y de aplicar el DFL4, hay cosas que no están contempladas en el DFL4 y que no se sabe cómo funcionaría. Por ejemplo, el tema de las funciones del prorector. Y lo que la ley dice es que en caso de regirnos por el DFL4, nos rige supletoriamente el estatuto actual, vigente ahora. Por lo tanto, las funciones del prorector serían las que están estipuladas en el estatuto actual. Esa es como la duda que tenía. Si me puedes, por favor, aclarar eso. Sí, respecto a la primera pregunta, Bruno, sobre la metodología, efectivamente se puede hacer la trazabilidad de los acuerdos de la Junta en relación a procesos de participación. Y debo dar constancia y acreditar que cada uno de los comisionados y comisionadas estuvieron permanentemente en asambleas, en reuniones, en interacción con sus respectivos representados. Y en general lo que se llevó a la mesa no eran opiniones personales, sino que las opiniones de quienes los representantes representaban. De tal forma de que cada uno de los acuerdos está no solo en las actas de acuerdo general, sino también en las actas in extenso, y se puede hacer la trazabilidad de la participación de la comunidad universitaria según lo que mandató la Comisión 1, que cómo debía desarrollarse el proceso. Y en ese sentido, Bruno, la Comisión Metodológica efectivamente hizo un trabajo, a juicio mío, brillante, en términos de diseñar un proceso metodológico que siempre fue concebido de manera presencial. No obstante, ya todos sabemos lo que ocurrió. Tuvimos una pandemia a partir de marzo 18-19, ya declarada como una situación de salubridad pública, y el equipo metodológico tuvo que hacer una adecuación del planteamiento metodológico de la comisión redactora sin hacer modificaciones, tuvo que adecuar el trabajo presencial al trabajo telemático, pero se cumplieron con todas las actividades que el tiempo permitía y que la comisión metodológica había diseñado, es decir, se hicieron claustros en cada una de las facultades, se hicieron claustros de sedes, se hicieron asambleas con gremios, con federaciones, con los gremios de ambas sedes, de administrativos, de académicos, federaciones, y sobre esos insumos se fue construyendo lo que es la propuesta de estatutos para la Universidad del Biobío. Indudablemente que en algunos claustros una persona opinaba que, por ejemplo, debía colocarse X cosa en el estatuto. Pero entonces la comisión también en condición de autonomía definió qué cosas incorporaba en términos de consignar las encuestas que se hicieron y los contenidos y los resultados de estas encuestas
consultas a través de correos electrónicos, las consultas a las bases, los claustros que acabo de mencionar. De tal forma de que siempre los comisionados de la comisión redactora estuvieron llevando insumos a la comisión misma y la comisión misma fue desarrollando su trabajo sobre la base de esos insumos. Y lo que respecta al DFL4, efectivamente, Bruno tiene las limitaciones que ya hemos comentado, que comenté yo al comienzo, que también señaló el abogado Pablo Saiz, y la que tú comentas respecto del prorector. En la propuesta nuestra de la comisión redactora, se le conceden más atribuciones al prorector en términos de intentar buscar un mayor equilibrio en el desarrollo de los territorios en los cuales la universidad ejerce su función, eh, por un lado, y por otro lado también yo creo que darle una gravitancia o un gravitar más importante a la figura del prorector, dado lo que dispone el actual estatuto como prerrogativas para este alto cargo universitario. Se conversó muchísimo al interior de la junta directiva digamos, la figura del prorector, y se concordó en que se le debían asignar más funciones y que pudiera ser la única persona dentro del equipo de gobierno que fuera de absoluta confianza del rector y que no pasara por ningún tipo de aprobación, ya sea por el Consejo Universitario o por la Junta o por el Consejo Superior. No así los vicerrectores, cuyos nombres van a ser propuestos al Consejo Universitario. El Consejo Universitario definirá lo que ocurra. Pero la figura del prorector se consideró siempre importante dentro de la comisión redactora, y se determinó asignarle funciones que yo creo que ayudan a descomplejizar o a dar más fluidez a los procesos internos y colaborar con la figura del rector, en este caso, en la administración de la universidad. Eso es lo que puedo comentar, Bruno. No sé si contesto lo que pregunto. Bueno, la pregunta era más concreta, era cómo yo puedo hacer el seguimiento de esa trazabilidad, dónde yo encuentro la información. Por ejemplo, respecto de esto mismo que tú señalas, digamos, de las funciones del prorector, de las nuevas funciones. ¿Cómo yo puedo saber quién propuso esa información? Porque la Comisión 2 tenía el mandato de recoger información desde las distintas instancias de los 3 estamentos para construir los estatutos. Entonces, ¿desde dónde yo puedo ver cuál es el origen de aquellas cosas que se incorporaron, como esto de las funciones del prorector, o aquellas cosas que se decidió no incorporar? Por ejemplo, el tema de la contratación, el paso a modalidad contrato inmediata de los trabajadores honorarios, ¿no? Que el decreto, el DFL4, establece claramente que la universidad no puede contratar a honorarios personas que desempeñan funciones habituales, ¿no? Sin embargo, el estatuto nuestro no tiene esa propuesta. Entonces, me gustaría saber en qué momento se elimina eso, y también, como te digo, me gustaría buscar la trazabilidad para ver el origen de las propuestas, aquellas que uno puede leer en el estatuto y no sabe efectivamente desde dónde surge, ¿no? Sí, sí, respecto a los profesores a honorarios, fue siempre interés de la comisión, tanto 1 como 2, por unanimidad, de que pudiesen participar los profesores vinculados, las personas vinculadas a la universidad a través de convenios a honorarios para desempeñar funciones administrativas o funciones académicas. Y efectivamente el DFL4 no consigna la posibilidad, porque la propia ley, la 21094, en su artículo 48, determina de que la figura del profesor convenio honorario va a disminuir taxativamente a partir del 2022, porque la ley exigía que no se podía contratar a profesores a honorarios para desempeñar funciones que fueran permanentes en las universidades del Estado. Y eso porque el volumen de contrataciones de profesores honorarios se incrementó muchísimo a partir del último quinquenio, diría yo, y en todas las universidades, y eso la ley ya lo restringe. A partir del año 2022, los rectores solicitaron que la ley entró en vigor el 2019. El 2019 ya pedía la ley que no se contrataran más profesores honorarios, sino que disminuyera eso, y los rectores solicitaron que ese artículo, el 48 de la 21094, no entrara en vigencia. Junto con la ley se les concedió una prórroga de 1 año,
y solicitaron otra prórroga recientemente, de tal forma de que para el 2022 las universidades del Estado de Chile ya no podrían contratar a profesores a convenios honorarios para desempeñar funciones permanentes, sino que tendrían que ser funciones temporales. Como es una respuesta que tiene connotación jurídica, me gustaría ver si Pablo me puede ayudar en esto. Respecto de la contratación en horario, sí, respecto de eso, rige la 21096, independiente de si es DFL4 o nuestro estatuto. O sea, esa parte, digamos, no es necesario que se mencione, porque la ley ya lo señala así, por lo tanto no es necesario que esté incorporado ni en el DFL4 ni tampoco en nuestro estatuto. Las universidades van a tener limitaciones para la contratación en horario, no solamente en materia de académicos, sino en general. Se establece que solamente va a ser posible la contratación en horario en situaciones de excepción o labores no habituales. Se limita aún más de lo que ya estaba limitado en el artículo 11 del estatuto. Y eso sí, efectivamente, como dice don Enrique, ese artículo no ha entrado en vigencia porque también por leyes posteriores se ha prorrogado la entrada en vigencia en particular de ese artículo. La última prórroga es hasta el 31 de diciembre de este año. O sea, las universidades hasta el minuto están autorizados a contratar honorario en los términos que siempre lo han hecho, o sea, en los términos del artículo 11 del Estatuto Administrativo, hasta el 31 de diciembre de este año, del 2021. A partir del 1 de enero entraría a regir, salvo obviamente que la prorroguen de nuevo, hasta el minuto no lo sabemos, entendemos que no va a ser así, que esta sería la última prórroga, pero a partir de enero las universidades solo podrían contratar a honorarios en base al artículo 48 de la ley de estatales, o sea, solamente para actividades no habituales o excepcionales. Y claro, como no dice expresamente que no se pueda contratar a profesores, lo que uno entiende es que la actividad docente es una actividad habitual y permanente en la universidad y por lo tanto no sería de aquellas actividades autorizadas por el 48 para contratado honorario. Eso es lo que todos hemos entendido, entiendo que los rectores también, y por algo en su momento pidieron la prórroga, porque se producía, digamos, un desequilibrio muy grande en ese minuto en el tema de la contratación y la cantidad de profesores que en ese minuto estaban siendo contratados honorarios y eso podía ser un problema muy grande y por eso han estado prorrogando. La última, como le digo, hasta el 31 de diciembre. Pero esa norma va a entrar, independiente que esté en el DFL4, independiente que esté en nuestro estatuto, va a entrar a regir igual. O sea, rige igual en este minuto, y por la única razón que no rige es por la prórroga. Pero el resto de la 21094 está en plena vigencia. O sea, lo único que se prorrogó fue el 48. El resto de las normas de la ley estatal está en pleno vigor, y esa es la razón por la cual además nosotros podemos realizar este proceso de reforma de estatuto. Es en base justamente a la 21094. Que no aparezca en nuestro estatuto algunas cosas de la 21094 no significa que no rijan. Rigen de todas maneras. La Universidad del Biobío se rige por lo que queda de la LOCE, porque la LOCE no fue totalmente derogada. Hay normas de la LOCE que todavía siguen vigentes, entre ellas el artículo que establece los principios que rigen a toda la educación en Chile. Eso siguen rigiendo y nos rigen a nosotros también. La ley de educación superior, la 21091, está también en vigencia y también nos rige, y también hay una serie de principios que nosotros también debemos respetar, con o sin estatuto nuevo, debemos respetar ahora, y la 21094 que está en vigor, salvo ya señalamos del artículo 48. Esas tres leyes, bueno, y todo el resto, bueno, la ley de base de administración del Estado sigue rigiendo, el estatuto administrativo, por supuesto que nos sigue rigiendo, todo eso nos rige igual, independiente que esté transcrito o no en nuestro estatuto o en el DFL4. Eso es independiente. Hay algunas normas de la ley de estatales que se han transcrito en el estatuto para mejor comprensión, para que el estatuto sea más armónico y se entienda mejor. Pero eso no quiere decir que algunas cosas que no estén en la propuesta de estatuto o en el DFL4 no se nos vayan a aplicar. Se nos aplican y como digo, algunos se nos están aplicando ya. De todas maneras. Gracias. Gracias, Pablo. Tiene la palabra Germán Huaca Alvear. Buenas tardes, don Enrique. Buenas tardes a los presentes. Yo me voy a desviar un poco del tema. Quería hacer una consulta por el tema del porcentaje de votación que va a tener el plebiscito.
porque ustedes tienen, o sea, las personas contratadas dentro de la universidad tienen un porcentaje de 66% que pondera al 10%, ¿cierto? Y los alumnos tenemos un porcentaje de 17% y las personas que están contratadas pero no dan servicio académico tienen el mismo porcentaje. ¿Qué ocurre con esto? Si puede explicar lo del 66% y la ponderación. Porque me parece ilógico tal vez hacer eso en un plebiscito. No sé si se me entiende lo que quiero decir. Sí, no, se entiende perfectamente, Germán. Y y la idea es... otro puntito, Sí, discúlpeme, es el tema de que los alumnos de primer año no pueden votar. Yo creo que perfectamente los alumnos de primer año sí podrían votar, porque nosotros tenemos una federación de estudiantes, la cual en reuniones que tenemos nos indican los estatutos que se están aplicando, y el tema del plebiscito del 21 se viene ahora, en junio. ¿Podríamos hablar de ese tema, por favor? Sí. Respecto de la ponderación, 66 o 2/3 y 1/3, lo cierto es que la normativa del plebiscito siguió la lógica jurídica de la ley 21094 en el siguiente sentido. Si se constituye el Consejo Universitario, ese Consejo Universitario va a tener una constitución en donde hay un resguardo de a lo menos 2/3 para los académicos y 1/3 a repartir, dice la ley, entre administrativos y estudiantes, ¿verdad? En ese sentido, si la universidad, una vez que tenga estos estatutos, quiere volver a modificarlos, indudablemente que la modificación va a pasar por el Consejo Universitario, que tiene la prerrogativa por ley de poder introducir modificaciones al estatuto. Y entonces eso significa que los académicos tienen 2/3 de resguardo de voto en ese cuerpo colegiado. Entonces, esa lógica yo creo que llevó a pensar en que para este plebiscito debía seguirse la misma lógica que va a tener, digamos, el funcionamiento del Consejo Universitario en términos del resguardo que yo estoy señalando. Por otro lado, cambiar esas ponderaciones, yo creo, y creo no estar equivocado en eso, habría significado, yo creo que un problema mayor al interior de la universidad, y creo que no sé si estaríamos bordeando la ilegalidad al proponer cambios en esas ponderaciones, porque lo que hace la ley es resguardar el 2/3, resguardar las ponderaciones, no el número de integrantes. Porque es más, cuando la ley dice el Consejo Universitario es la representación de la comunidad universitaria y estará constituida por académicos, administrativos y estudiantes. Dice además que los académicos tendrán un resguardo de a lo menos un 2/3. Y en esta propuesta se ha respetado el 2/3, ¿verdad? Podría haber sido más. Es decir, en la constitución del Consejo Universitario, si la comisión hubiese definido, podría haber definido mayor cantidad de académicos que de administrativos y estudiantes, porque la ley así lo indica. Dice, estará constituido por a lo menos por 2/3 de académicos. Y cuando dice a lo menos, está indicando un mínimo, ¿verdad? De tal manera de que haber introducido indicaciones en ese sentido habría resultado, yo creo que en un estancamiento o en un problema para el proceso mismo, y por eso que se definió colocar esos porcentajes, conversado todo esto al interior de las distintas instancias con las cuales se conversó esta situación. Y se consideró también para la propuesta lo que planteaba el DFL4 en términos de que avanza un poco en ese sentido. Y el DFL4 establece 2/3 y el tercio restante lo divide equitativamente en un sexto y en un sexto. Y es eso lo que quedó finalmente en la normativa. Y respecto de los alumnos de primer año, la verdad es que la normativa indica que pueden votar los alumnos que estén cursando a partir del segundo año de los estudios de carrera, y eso fue lo que quedó finalmente en la normativa. Yo entiendo la posición de la federación, pero esa fue la definición que se asumió, digo, digamos, al generar la normativa plebiscitaria.
Cristian Sepúlveda tiene la palabra. Gracias, don Enrique. Me quedó dando vuelta el sistema de votación, porque todavía no lo puedo creer si es que es así. Y me gustaría consultar, yo no sé si Marcelo Espinosa lo acompaña o está como invitado, o sea, o está como... Está como participante. Como participante, si puedo hacer una consulta, Marcelo. Sí, por supuesto. Preguntar, Marcelo, si esta opción de hacer cuatro elecciones es por un tema técnico o es por una decisión de la autoridad. Eso me gustaría saber, porque si es por una decisión de la autoridad, yo creo que sería prudente llevar este tema mañana junto con Olga al Consejo Académico, porque lo encuentro súper poco práctico. El estamento administrativo, encontramos colegas de distintos niveles profesionales, educacionales, y va a ser muy complejo si tienen que votar una sola vez, va a ser complejo. Pero si tienen que votar 4 veces, lo encuentro casi descabellado. Entonces, por eso me gustaría saber, Marcelo, si es un tema técnico o es una decisión de la autoridad. Gracias, Marcelo. Ok, efectivamente, yo creo que es de ambos. Efectivamente, hay un tema técnico acá porque el proceso de votación electrónica está concebido no para votar por cuerpos, ni subcuerpos, ni anidar distintos tipos de preguntas. Este no es un sistema de encuestas, ¿ya? Entonces, en la medida en que la Junta Directiva decide dividir el proceso de votación, automáticamente surgen 4 procesos independientes, ¿ya? Y el sistema no está concebido para fusionar todo eso en una sola consulta. Así que Marcelo, ahí surge esa limitante. Marcelo, o sea, un funcionario podría votar por una sola opción, ¿cierto? O sea, porque van a ser 4 opciones, ¿cierto? O sea, alguien tiene que podría votar votar solamente por una sola. Sí, por supuesto. ¿Y la otra se considera nula o se considera que no votó? No vota simplemente. El reglamento establece que la votación es voluntaria. Así que si a ti te interesa un punto en particular a votar, puedes votar solo por ese punto. ¿Sí? Cristian, no sé si responde tus preguntas. Sí, me queda claro. Es que no sabía si era por un problema técnico o una decisión de la autoridad. Entonces, si es un tema técnico, ¿qué vamos a hacer? Nada que hacer. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Gracias. Eric Forcael tiene la palabra. Muchas gracias, Enrique, por la presentación y por la oportunidad de participar. Quería hacer 2 comentarios y una pregunta. Lo primero, agradecer a Bruno por la aclaración respecto a que efectivamente el tema del DFL4, en la eventualidad que se implementara, se complementa con los estatutos actuales. Entonces, en ese sentido, cualquier cosa que no esté incluida ahí, se puede suplementar con los estatutos actuales, mientras se produzca algún proceso de modificación, que bien lo ha explicado Pablo Seix, que es largo y engroso, pero existe esa posibilidad. Y en ese sentido aquí viene, en realidad son 2 preguntas en particular. La primera tiene que ver justamente con lo que establece el DFL4 en su artículo 46, y tiene que ver con el fondo de la inquietud que hemos planteado algunos académicos respecto al tema de la participación. Es bien sabido en la comunidad universitaria, llevamos años peleando para que nuestros profesionales académicos que están a honorarios puedan dejar esa condición para decirlo de alguna manera, porque así se les ha calificado, y por eso queremos cambiar eso de trabajadores como de segunda categoría, porque tienen un montón de desventajas respecto a quienes estamos a contrato o a planta. Por años se ha discutido eso. Entonces,
La pregunta es, ¿en qué instancia se decidió sacar el artículo 46 del DFL4? Porque yo que he participado en prácticamente todas las sesiones, yo en ningún momento vi que se tocara ese tema, tampoco vi que se consultara respecto a sacarlo, y el alcance, y la pregunta la hago más bien por, y aquí que nos corrija, ¿cierto, don Pablo, que dice que don Pablo Seid, hasta donde yo entiendo, no veo en qué pudiese haber perjudicado el haber mantenido ese artículo, y he escuchado yo, hay una terminología que se utiliza desde el punto de vista legal, que a mayor abundamiento, este artículo podría venir a reforzar una posición tan sentida por nosotros como comunidad universitaria, de poder darles la posibilidad a nuestros profesionales y académicos que están a honorarios de poder transformarse, de poder ser contratados. Entonces la pregunta es, ¿en qué instancia se decidió sacar ese artículo? No incorporarlo en la propuesta actual. Esa es la primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con, dado que nos acompaña un estudiante, con el joven, nuestro estudiante Germán Huaca, y seguramente hay otros más que no los ubico tal vez de nombre, y tiene que ver con, específicamente con lo que establece el título 2, el párrafo 1, en el artículo 10, donde dice que el estudiante que integra el Consejo Superior deberá tener el requisito de haber ejercido a lo menos un año en algún cargo de representación estudiantil en la UBB, ¿ya? Esto estaría excluyendo a la mayoría del estudiantado. Sin embargo, esto pareciese contradecirse con lo que establece el artículo 19, en donde, para el caso de administrativos y académicos, se impone la condición de que quedan excluidos todos los que hayan ocupado cargos de representación. Entonces, no sé si se lee la contradicción, o sea, cuando se trata de estudiantes, se les exige que hayan tenido experiencia en algún cargo de representación, pero cuando se trata de académicos administrativos, se les impide participar a aquellos que sí hayan tenido participación en alguna entidad gremial. Entonces, ahí quisiera, si me pudiesen aclarar esa contradicción. Y la última pregunta es respecto si se ha establecido un porcentaje mínimo de participación en el acto plebiscitario del día primero, porque no es lo mismo que participe el 50% a que participe el 30% o el 10%. Eso sería. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Gracias a ti, Eric. Voy a partir por atrás. No, el plebiscito no considera quórum de participación en ninguno de los decretos que se han establecido desde el 71-18 hasta el último que se establece. No se consigna un quórum de participación por estamentos o globalmente para darle la validación a este proceso. El que los estudiantes, la otra pregunta es, fueron los propios estudiantes lo que en virtud de la autonomía de funcionamiento que les concede su condición de federación, definieron los temas que están expuestos en la propuesta. Y lo del DFL4 yo lo dejaría que lo conteste. Bueno, no se ha sacado nada, o sea, no se puso en el estatuto porque, como bien decía Pablo, todo lo que no está en el estatuto y está en alguna ley por proyección, nos afecta, es decir, nos impone una obligación en ese sentido. Yo no sé si Pablo quiere hacer algún comentario adicional sobre esto del DFL4. No, perdón, Enrique, la pregunta tenía que ver con en qué instancia se consultó sobre la no consideración del artículo 46 del DFL4, porque yo particularmente no lo encuentro en ninguna parte, en ningún acta, y yo tampoco me parece haberlo escuchado en ninguno de los claustros que se realizaron. ¿En qué instancia se tomó la decisión de sacarlo? ¿O fue una decisión tomada directamente por la comisión redactora? Eso. Sí, es lo último, ¿eh? Es la comisión redactora la que definió el no incluir esto dentro de la propuesta. Y en consideración a la ley 21094, que fue lo que explicó Pablo anteriormente en términos de que el artículo 48 ya va a inhibir a las universidades de poder contratar a personas para desempeñar funciones que en realidad son permanentes en el tiempo.
y con eso se desprecariza la función del profesor honorario o del administrativo honorario en términos que se están señalando. Yo creo que, y coincido contigo y con Bruno, en términos de que los profesores honorarios siempre han estado precarizados en su condición, pero eso ha sido política de todas las universidades del Estado de Chile, contratar a personas en esas condiciones y, digamos, el clamor no es solamente aquí en la Universidad del Biobío, sino que a nivel de todas las universidades estatales. Y es más, los profesores honorarios pusieron en algún momento en dificultades al propio rector Solesi por un tema de interpretación jurídica respecto de un proceso eleccionario de la figura del rector. De tal forma que se discutió esto en la comisión y se definió no incorporarlo en la propuesta de estatuto. No sé si Pablo puede complementar lo que yo estoy diciendo. Sí, bueno, la verdad, no quiero repetir lo que ya dije respecto de la vigencia del artículo 48 de la Universidad del Estado, de todas maneras, con o no la inclusión. Ahora, lo que sí, dejar claro que el tema de sacar, hay que tomar en cuenta que el DFL4 es un estatuto tipo, pero no era la base sobre la cual las universidades tenían que hacer su estatuto. El estatuto, ese era un estatuto que entra a regir justamente en caso de que no exista estatuto de las universidades, que las universidades no sean capaces de generar sus propias propuestas. Pero en ningún caso era obligación verlo o era digamos, era un modelo que tenía que seguirse, sobre todo por lo que le hemos señalado de que era prácticamente la transcripción de la 21096. Por lo tanto, no era que se hubiera discutido, saquémoslo, porque en realidad hay cosas que vamos a dejar y otras cosas no. Era el DFL4 era, claro, era el estatuto tipo que entra a regir. De hecho, no es norma, o sea, el DFL4 no está en vigor, no está rigiendo. Va a entrar a regir única y exclusivamente a partir del 6 de junio en aquellas universidades que no sean capaces de presentar una propuesta de estatuto. Por lo tanto, el DFL4 en términos prácticos todavía no existe y no está rigiendo. Por lo tanto, plantear que se hubiera acordado sacarlo, no es, yo creo que es impropio plantearlo de esa manera, porque no era obligación mire, revisarlo. Ahora, lo que sí también, don Eric, le quiero aclarar es que lo que hace esa norma es sencillamente limitar las posibilidades de contratación a honorarios. No solamente respecto al académico, sino respecto de cualquier función en las universidades. Pero no obliga a las universidades a contratar a alguien que haya estado o no sirviendo honorarios con anterioridad. Por lo tanto, eso también hay que dejarlo claro. Y esta norma del 46 es la misma del 48. Lo único que hace es establecer limitaciones a las universidades del Estado para contratar a honorarios en el momento actual a partir del 1 de enero del 2022. Eso es lo único que establece. No establece, como le digo, ninguna obligación de las universidades a contratar ni a académicos, ni a profesionales, ni a técnicos, en cualquier otra forma. Por eso también hay que aclarar cuál es el alcance, para establecer cuál es el alcance real de, digamos, que tienen las normas. Sí, Gracias. pero solo para cerrar mi intervención, solo sobre el mismo punto, pero al establecer limitaciones, lo que implícitamente está diciendo que si no podemos traer honorarios, lógicamente vamos a tener que contratarlos, si me entiendes, también está uno podría hacer esa lectura. Y yo, ¿por qué insisto en el punto? Porque el hecho de haberlo incorporado habría dado también una señal, porque también nosotros tenemos que dar señales si nuestros estatutos quieren dar una señal en ese sentido. Yo creo que no habría estado de más. Y cierro con el último comentario al respecto. Usted mencionaba, Pablo, que esto ya se ha prorrogado, la puesta en marcha de la indicación en el 48, creo que decía, que nada garantiza que llegado el plazo el próximo año vuelva a prorrogarse y vuelva a prorrogarse. Si lo hubiéramos dejado incorporar nuestros estatutos, hubiéramos tenido tal vez esta obligación de haberlo considerado sin tener que estar esperando que la otra ley no se vuelva a prorrogar. Pero era solo eso. Muchas gracias. Gracias, Eric. Sigue ofrecida la palabra. Don Carlos Maturana quería hacer uso de la palabra. Muchas gracias, don Enrique.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Solo una aclaración, porque me parece que se planteó así como muy al pasar, que los estatutos se pueden modificar aunque sea lento, y es cierto. Se puede modificar cualquier estatuto, el que apruebe la universidad en el plebiscito, o si no aprueba ninguno, el DFL4. Pero no es un proceso ni siquiera medianamente lento. En eso no hay que engañarse. Durante la vigencia de los actuales estatutos, la única universidad que modificó los estatutos fue la Universidad de Chile, ninguna otra. Y lo hizo la Chile porque además el presidente Lagos le dio su patrocinio oficial al proyecto de ley. Es decir, para modificar los estatutos tenemos que mover al Congreso y al Gobierno. Y eso para la Universidad de Regiones, discúlpenme que lo diga con toda franqueza, no es fácil. Por lo tanto, una reforma de estatutos, salvo, insisto, salvo que se generara una prórroga, porque estamos ahí en un escenario distinto, pero si entran a regir el DFL4, la posibilidad de modificarlo puede ser en 6 meses, 1 año, en 10 años o nunca. No hay ni una certeza sobre el plazo de modificación. Ni siquiera la posibilidad de modificarlo. Jurídicamente existe. Políticamente ustedes me dirán. Muchas gracias, don Enrique. Gracias a usted, don Carlos. Sigue ofrecida la palabra. Nos quedan 10 minutos como para atender otras consultas, inquietudes, comentarios. Sí, adelante. Yo quería comentar algo. Primero una opinión sobre lo que comentaban sobre el método para votar a través de la plataforma de intranet. Comentar que creo que es sin querer, quizás, espero, es una manera de obstruir el proceso. Creo que tal como ahora en el plebiscito de los convencionales o de toda esta elección que vivimos el domingo y el sábado y el domingo, que existiera una papeleta tan gigante, eso le impidió a mucha gente votar como correspondía. Entonces creo que eso influye también en este proceso. Se da de otra manera, pero se da. Y lo otro que quería preguntar era sobre el requisito de antigüedad que se le decía a los que se indicó para los trabajadores honorarios en la votación. Y si es que eso va a ser como automático, que el sistema lo va a reconocer, y cuál va a ser ese criterio. Porque creo que lo dijeron en un correo, pero a mí no me quedó muy claro. Eso. Sí. Respecto a los requisitos de antigüedad, yo quiero señalar que en la propuesta inicial de decreto que existía, no se exigía ningún criterio de antigüedad para ninguna persona contratada o vinculada a la universidad a través de convenios honorarios. Cuando esta norma estuvo en el Consejo Académico, ahí se introdujo la modificación y se les exigió 8 meses de antigüedad a los académicos o a las personas vinculadas a la universidad a través de convenios honorarios para desempeñar funciones académicas. Y esos 8 meses de antigüedad son discontinuos o continuos. Y entonces... Disculpe, ¿son 8 meses u 8 semestres? Perdón, 8 semestres. Me había equivocado. 8 semestres. 8 semestres de antigüedad, sí. Y tiene razón. Y esos 8 semestres entonces son válidos para las personas que están desempeñando funciones académicas a través de convenios honorarios. Es eso lo que yo puedo comentar al respecto, referido a los 8 semestres de antigüedad que se exige para los académicos en convenios honorarios y no así para los administrativos en convenios honorarios. Y la otra consulta era... Disculpe, pero entonces los trabajadores administrativos honorarios no tienen ningún requisito. Solamente el requisito de que tengan contrato vigente al término del segundo semestre del 2020, que es lo que estipuló el decreto. Okay. A la misma fecha que para los académicos. Gracias. Gracias a usted. Olguita y después Cristian Sepúlveda. Sí, gracias, Enrique. Precisar en ese sentido, con respecto a las personas honorarios, que ese fue un acuerdo del Consejo Académico, no fue un acuerdo de la comisión redactora. Sí. Se les preguntó a los señores decanos, incluso el porcentaje de votación de los docentes académicos honorarios,
es menor, equivale al 10% del 66% que tienen los académicos. Y eso fue un acuerdo de los señores decanos. Y en el caso de las trabajadoras honorarios administrativas, su voto es igual a una persona que esté en planta o contrata. Eso quería precisar, Enrique, que no fue un acuerdo de la comisión, sino que eso fue un acuerdo que lo tomaron los señores decanos en un consejo académico. Gracias, Enrique. Gracias a ti, Olguita, por la aclaración. Cristian Sepúlveda tiene la palabra. Gracias, don Enrique. No, la verdad que iba a comentar lo mismo que dice Olga. Nosotros dos participamos en 2 largos consejos académicos que duraron horas de debate para saber, para que los decanos se pudieran poner de acuerdo si le entregaban participación a sus colegas honorarios. Y una vez que decidieron darle participación, después fue una pelea tremenda para saber qué porcentaje le iban a dar a sus colegas honorarios. A diferencia de los funcionarios administrativos, nosotros dijimos un voto, una persona. Y recuerdo muy bien en ese minuto que uno de los, creo que no era decano, si no me equivoco, fue un representante de facultad, dijo, ahí hay un ejemplo, nos acaban de dar un palo en la cabeza los funcionarios administrativos con esa decisión. Eso quería comentar para que quede aún más claro. Gracias, don Enrique. Gracias a ti, Cristian. Por última vez se ofrece la palabra. Estamos a 5 minutos de cumplir la hora de Zoom. Bueno, no habiendo más palabras solicitadas, yo les agradezco la asistencia. Están invitados para todas las reuniones que están fijadas y que di a conocer en la exposición. Comenten con sus colegas que se están realizando estas reuniones para aclarar dudas y yo les agradeceré que... Don Gerardo tiene la palabra. ¿Aló? Profesor, sí, es que es preocupante y comparto lo que dice María Paz. Sí, es preocupante el tema de la votación, profesor. Es muy preocupante. Ya teníamos problemas con el tema de la poca experiencia que tiene el personal administrativo en el tema de utilizar estos medios electrónicos. Y se hacía bastante engorroso porque, como lo conversamos en algún momento, tenían que tener 2 pantallas abiertas, una del correo electrónico y la otra. Entonces, muy complejo ahora, se complejizó más y yo creo que la universidad debe hacer los esfuerzos para, de alguna manera, facilitar el tema de que por lo menos se mejore el sistema de votación. Tiene que hacer los esfuerzos, no, me niego a creer que no se puede hacer nada. Eso es, profesor, gracias. Gracias, don Gerardo. Está pidiendo la palabra don Jaime Soto. Adelante. Gracias. Mi pregunta tiene que ver un poco, volviendo con lo del profesor Vigor. ¿Dónde puedo encontrar esas decisiones que tomó la comisión respecto a alcances que no fueron votados o fueron diferentes a los votados o informados o consultados en los claustros o acciones que se tomaron respecto al desarrollo de los estatutos? ¿Dónde se podría leer esas acciones discrecionales que tomó la comisión? Gracias. Yo creo que están en el sitio web de estatutos, en cada una de los actas de acuerdo y en las actas in extenso, que están todas grabadas y con los audios correspondientes. Ahí se puede certificar la trazabilidad de los acuerdos y lo que consulta el colega. De tal forma que yo los invito a ingresar al sitio web y examinar las actas para dar respuesta a las consultas que se están haciendo. Pero perdón, profesor Zamorano, sí, ahí sí. No se diferencia, no se hace una diferencia entre lo que fue consultado y lo que no. Hay un todo. Si uno toma el tiempo de revisar un par de videos, se da cuenta que los análisis fueron generales y no están separados. O usted me aclara de alguna manera. Gracias. No, los temas fueron discutidos sistemáticamente a través del trabajo de la comisión y se fueron programando los temas a ser discutidos sistemáticamente durante todo el proceso.
Y como le digo, los acuerdos fueron sobre la base de los temas que había para cada reunión y sobre la base de lo que tenían los representantes como insumo a partir de los representados. Y los otros insumos que emergieron a partir de encuestas, en fin. De tal forma de que eso es fácil, o sea, es trazable a partir de las actas que están publicadas en el sitio web de los estatutos. O sea, todos los acuerdos están debidamente certificados a través de las votaciones que se realizaron. Sí, mi inquietud tenía que ver con esa discrecionalidad, como las que se mencionó, la misma que mencionó el profesor Forcael, que acciones tomadas por la comisión distintas de las que fueron consultadas o participadas, digamos. Pero voy a tomar el tiempo de revisar en detalle y para el próximo claustro voy a tener una pauta de lo que usted me menciona. Sí, yo creo que en el tema de estas definiciones, lo que le decía, nosotros estuvimos en claustros con facultades en distintas reuniones y en algunas oportunidades un académico planteaba alguna idea y eso no era obligatorio que la comisión lo consignara como insumo. Porque en definitiva la comisión tenía funcionamiento autónomo, las consultas no eran vinculantes a la comisión, sino que eran orientativas del trabajo de la comisión. Y en general la comisión se sustentó sobre la base de las mayores respuestas que habían a través de los elementos de consultas, sean estas encuestas o claustros. Se sistematizaron todas las reuniones y los informes del equipo metodológico están a la vista en el sitio web de estatutos, ¿no? Sí, lo que pasa es que esas decisiones que se tomaron ahí, entiendo que no eran vinculantes y que la comisión tenía la libertad de poder acordar nuevas propuestas, eso lo entiendo. Lo que me llama la atención es que no fueran sometidas esas nuevas propuestas a conocimiento del resto o votadas de alguna forma en el proceso, porque si no la comisión terminaba siendo discrecional y eso es la inquietud que tengo. Gracias de todas maneras para no alargar más la conversación. Ok. Bueno, no hay más solicitudes de palabra. Enrique, ¿Sí? Respecto al mismo punto, tal vez lo que sería de mucha ayuda, porque claro, aquí hemos hablado del artículo 46 del DFL4, pero si por ejemplo uno se va en la actual propuesta al título 2, el párrafo 3, el artículo 27, donde se establece como causal de remoción del rector no obtener, por ejemplo, una acreditación superior a 4 años, eso también reitero que puede caer dentro de la misma categoría, porque yo, que también reitero, participé en muchas instancias, consulté con colegas y nadie parece haber recogido eso de incorporar como causal de remoción del rector el tema de no haber cumplido con un determinado número de años de acreditación. Y ahí subyace la pregunta, y seguramente si se hubiera comentado, ¿no es la acreditación responsabilidad de todos? ¿No participamos todos como académicos, administrativos, estudiantes, como para pedir la cabeza al rector por no haber cumplido? Entonces, me parece que son temas que se debieron haber debatido. Entonces, yo lo que quisiera pedirle, Enrique, si fuese posible, un listado que nos diga, mira, sabes que estos fueron los 5 o 6 puntos que discrecionalmente la comisión redactora no consideró para opinión, y así nosotros nos hacemos una idea para poder ir revisando efectivamente cuáles son aquellas cosas, que no vayamos nosotros sacándolos en cada reunión. Hemos hablado del 46, hemos hablado de esto de la remoción del rector por no cumplir con una acreditación, y así hay varios aspectos más. Entonces sería valiosísimo si usted, Enrique, con la comisión nos pueden ilustrar respecto a ese tema y nos hacen un listadito. Muchas gracias. Gracias, Eric. No sé, respecto del tema de la remoción del rector y respecto de los años de acreditación, dice cuando les sean imputables. Entonces, porque en realidad es cierto lo que planteas, Eric, en el sentido de que la acreditación y el aseguramiento de la calidad yo creo que es algo que debe cruzar transversalmente a todos en la comunidad. No es un tema de responsabilidad única y exclusivamente del rector, que es el jefe de servicio, sino de todos en la comunidad. Entonces, si se fijan bien en la propuesta, se habla de crear cultura de calidad.
porque es algo que también en la universidad estamos al debe. Nosotros todos pensamos que esto es responsabilidad de la unidad de acreditación o de aseguramiento de calidad, y nosotros nos excluimos de esa responsabilidad equívocamente, ¿verdad? De tal forma de que en eso coincido contigo. Y respecto del listado, dentro del tiempo que tengo, Eric, voy a tratar de hacerlo, que es poco, pero bueno, me comprometo a hacerlo dentro de estos días. Don Carlos, yo creo que también esto tiene una respuesta que tiene connotación jurídica, y se me ocurre que don Carlos Maturana está pidiendo la palabra precisamente por eso, y después Olga Ortiz, y con eso terminamos. Don Carlos. Sí, era precisamente por lo mismo, porque esa causal está ordenada por la ley y está contenida también en el TFL4, casi en los mismos términos. Es decir, no es algo que haya sido invento de la comisión, al contrario, yo creo que la comisión, si lo hubiese podido eliminar, la habría eliminado, sinceramente. Pero la ley te obliga a incorporarla. Pero es que incorporamos y sacamos el 46, pues entonces... Y el parámetro... criterio. No, es que, a ver, entiende que una cosa es lo propio de los estatutos y otra es lo propio de la ley general. Lo de la regulación general de la universidad nosotros no lo podemos modificar, pero los estatutos sí. Ahí nosotros tenemos margen. Lo del artículo 48, lo pongamos o no lo pongamos en los estatutos, da lo mismo porque rige siempre. Pero y el cómo se integra el consejo universitario dentro del marco de la ley, por ejemplo, si están o no los decanos es una cuestión de decisión de la institución. Las dos son legales, que estén los decanos, que no estén los decanos, las dos son legales. Pero que no esté la causal de remoción del rector por malos resultados en la acreditación es ilegal, porque la ley te ordena hacerlo, la ley te ordena incorporarlo. Y si de hecho entran a regir el DFL4, te vas a encontrar con la misma causal de cesación del rector, porque no se puede evitar, aunque sea, y te insisto, una mala cláusula. En eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Es una mala, sería tan valioso tener una pequeña minuta que nos indique, oye, mira, estos fueron los artículos que discrecionalmente se colocaron por tal razón. Y eso sería súper valioso. Ya, eso ahí yo no me corresponde porque en realidad yo no soy parte de la comisión. Lo que sí se hizo fue señalar en un texto, y a lo mejor eventualmente eso habría que ver si es posible compartirlo, cuáles de los contenidos del estatuto son tomados de la ley, porque tienen que serlo, digamos, y cuáles no. Eso determina, por ejemplo, lo del Consejo Superior, es prácticamente que se va a plebiscitar, es prácticamente copia de lo que está en la ley. Ahí no hay prácticamente ninguna modificación respecto de lo que está establecido. En cambio, en el tema de los principios, claro, es muy distinto. Pero no contrario, sino que complementario. Además de lo establecido en la ley. Y en la configuración de los otros órganos, bueno, ahí está en función de la discrecionalidad que la ley permite. Entonces, hay temas que están tomados de la ley, otros que están tomados de otras leyes, que nos resultan igualmente obligatorias, y otros que corresponden a la autonomía interna. Pero me interesaba el tema de la cláusula, de la cesación. No fue un invento de la comisión, sino que es una imposición de la ley. Gracias, don Carlos. Muchas gracias. Olguita tiene la palabra por última vez. Sí, precisamente iba a decir lo que estaba diciendo el abogado Maturana, que la comisión no tomó decisiones discrecionales, sino que todos fueron acuerdos. Y respecto de las causales de remoción del rector, tiene 6 causales establecidas en la ley 21094. No solamente lo negativo, los resultados negativos de la acreditación. Tiene 6 causales en el artículo 22, profesor Forcal, para que no es necesario que nosotros hagamos todas esas, si están en la ley. Hay que echarle una miradita a la ley. Yo creo que es más engorrosa la forma de votar que mirar la ley. Gracias, Enrique. Gracias a ti, Olguita. Enrique, si me permite, por favor, hacer una precisión respecto de tanto de la pregunta que hacía Enrique como la que hice yo. No tiene que ver con aspectos legales, ¿ya? Porque el cuestionamiento que se ha hecho acá por parte de una parte de la comunidad universitaria a los estatutos, a la propuesta de estatuto, no tiene que ver con la legalidad. Nadie ha dicho de que la propuesta es ilegal. Nosotros entendemos perfectamente que se ha hecho un esfuerzo allí por ajustar a la ley 21.094, y si no fuese así, la Contraloría General de la República va a hacer los reparos pertinentes. La pregunta tenía que ver con los aspectos metodológicos y de transparencia, en definitiva, ¿no? Que es lo que se ha puesto en duda por parte, sobre todo, del informe que emitió la Comisión
el informe de salida de la comisión metodológica, y que tiene que ver con la trazabilidad de los datos, es decir, dónde yo, y en las actas no está, yo las he leído, las he revisado, en el acta hay acuerdos, digamos, pero cuál es el origen de la información que se propone en cada una de las sesiones de la Comisión 2, es lo que yo creo que sería bueno que pudiésemos conocer, porque eso es lo que en definitiva va a dar mayor transparencia y mayor validez al proceso que todos queremos, obviamente, que salga lo mejor y lo más fortalecido posible. Gracias, Bruno. Lamentablemente se me está acabando el tiempo de la reunión, son las 6:10, estamos pasados en 10 minutos. De tal forma de que quiero agradecer, Mónica quiere decir algo, parece. Adelante, Mónica. Sí, no, muy breve, solamente responder o aclarar al profesor Eric que ya no existe comisión. Nosotros fuimos cesados, yo fui parte de la comisión, fuimos cesados el 10 de mayo sin ninguna ni previa, digamos, anticipación. Nosotros terminábamos en junio, por lo tanto, lo que tú pides no se lo puedes pedir a la comisión porque no existe ninguna comisión hoy día. Eso, gracias, Enrique. Gracias, no hay más solicitudes de palabra, de tal forma de que voy a cerrar agradeciéndoles a todos la asistencia, la voluntad de participar y de informarse, y les pido por favor que comenten con sus colegas para que puedan asistir a los claustros que están programados para el día de mañana a partir de las 9 horas AM. Un gusto saludarlos y saludarlas, y nos estamos viendo en cualquier oportunidad. Muchas gracias por estar con nosotros.